Gracias. Bien, ya para concluir la sesión, ¿puedes poner la ruta crítica, por favor? Bien, estos son los tiempos, ¿sí?, que ya se aprobaron en comités y en la mesa de coordinación la semana pasada. Es importante señalar que son los mismos tiempos para todos los estados. En todos los estados tenemos 2 semanas para el proceso de captura y tenemos un periodo de validación de 22 días para validación en campo y gabinete, más una semana para corrección de información, más la elaboración del construcción final del inventario. Esto nos da que tendríamos que concluir los inventarios de sitios, infraestructura y aplicaciones al día 28 de abril. Y ustedes como dependencias tienen del 24 de febrero al 12 de marzo para registrar su información en el sistema. ¿Cuál es la diferencia entre este y otros estados? Bueno, que a pesar de que tenemos los mismos periodos en duración de las actividades, no vamos a tener periodo de gracia, ¿sí? O sea, no hay manera de ampliar tiempos. La ruta crítica en ese sentido sí está muy estrecha porque el compromiso es publicar la licitación cuando muy tarde la primera semana de mayo. Esto ya ahorita están corriendo tiempos para la elaboración de los anexos técnicos y lo único que faltaría en Jalisco es recabar la información. Entonces eso nos deja un margen de maniobra muy corto. Es la única diferencia que hay con otros estados. Los tiempos son los mismos. Estamos a sus órdenes para armar la información. El gobierno del estado tenemos ahí todo el apoyo de la CEPAF para poder concluir con el proyecto. En el caso de educación, nos gustaría mucho tener una reunión en particular con ustedes para ver cómo nos vamos a coordinar en subir la información al sistema. Lo mismo para salud, que son los que tienen más sitios. Y en general cualquier otra dependencia que se quiera acercar a la Universidad de Guadalajara lo puede hacer sin ningún problema. Podemos acordar una sesión de captura, se pueden venir, pueden mandar a su personal técnico. Si son muchas dependencias quienes quieren subir sitios de una vez, lo podemos hacer. Podemos organizar en alguno de los espacios de la Universidad de Guadalajara un cuarto de estrategia, que es lo que nosotros le llamamos, en donde nuestros analistas y sus gentes técnicas arman el formulario y vemos todas las inconsistencias de una vez y subimos y guardamos la información para que empiecen a contar los sitios. También lo podemos hacer. Entonces estamos a sus órdenes. Para nosotros es muchísimo más fácil y rápido que ustedes ya empiecen a subir información, porque eso nos permite tener retroalimentación. Si ustedes deciden esperarse al final, pues seguramente si hay inconsistencias vamos a tener menos tiempo para solventarlas. Entre más rápido se acerquen a nosotros para poder armar sus archivos, vamos a poder resolver el problema y nos vamos a desocupar muchísimo más rápido. ¿Cómo es la fase de validación? Una vez que ustedes registran la información en el sistema, la adjudican a la instancia operadora estatal y entonces ellos tienen la potestad de guardarla. Cuando se guarda esta información genera un log de errores y se los hace llegar a ustedes, retroalimenta, dice, te equivocaste en esto, la manera de solucionarlo es esta. Y entonces ustedes trabajan en su archivo y lo vuelven a mandar, lo vuelven a subir al sistema, la universidad lo guarda y una vez almacenado ya forma parte de un registro. Cuando se concluye el periodo de captura de información, nosotros generamos una muestra para validar en campo. Esta muestra corresponde al 33 o 34% más o menos del total de sitios registrados en el sistema, más un componente que se valida por default, que son todos aquellos sitios que presentan una inconsistencia en la georreferencia, es decir, todos aquellos sitios que tienen la misma georreferencia, por default se validan. Y obviamente se sacan de la tómbola de la muestra, o sea, el muestreo solamente incluye todos los sitios que tienen georreferencias diferentes y se excluyen los que tienen georreferencias iguales y se añaden a la muestra final. Esos se validan por default, se van a campo,
lo revisan y entonces las inconsistencias que nosotros nos encontramos en la visita se las reportamos a ustedes y ustedes nos van a indicar si corregimos o si se queda como está. Ustedes tienen el poder de rectificar o de ratificar esta información. De manera paralela, revisamos la base de datos en consistencia, congruencia y calidad de la información. Es decir, si ustedes nos están reportando una escuela, entonces tiene que ser un edificio público. Si esta escuela está en el municipio de Zapopan, tenemos que revisar que esté en una zona urbana o suburbana o rural y que esta información coincida con la población usuaria beneficiaria que nos están reportando, ¿sí? Entonces revisamos la consistencia entre columnas. Si está registrada la escuela o el hospital o la dependencia en Zapopan, pues que la georreferencia caiga en Zapopan, ¿no? Toda esta información la revisamos y todas las inconsistencias se las hacemos llegar vía correo electrónico para tener trazabilidad y ustedes nos contestan por escrito. Hay un periodo para editar la información con los tips que nosotros les podamos dar, pero la idea es que trabajemos en este archivo previo a subirlo para tener la menor de las inconsistencias y que la revisión en campo pues nos arroje otro tipo de validaciones, ¿sí? Y otro tipo de correcciones si es que las hubiese. Así es como trabajamos, de tal manera que al final tengamos un inventario sólido, consistente, que ustedes van a tener acceso. Véanlo desde el punto de vista que la chamba de validación de la información pues la hacemos nosotros y ustedes van a tener al final una base de datos bien hecha, bien planchada, con información actualizada que les va a servir para los indicadores y para los controles que ustedes decidan, ¿no? Y a nosotros para poderla adjuntar a un anexo de licitación. Estamos programando publicar la licitación en la primera semana de mayo más tardar y bueno, básicamente esas son las fechas. Entonces estamos abiertos a cualquier otra pregunta que tengan antes de concluir la sesión. Adelante. Héctor Vallejo, a través del Servicio de Administración Tributaria. En el caso de nosotros, ya hay una logística de implementación, incluso en mi inmueble ya están, en 2 de 3 inmuebles aquí en Guadalajara, ya implementaron el servicio y precisamente son dos access points, uno interno de 5 megas, un externo de 2 megas. Creo que la logística que se está aplicando, al menos en el Servicio de Administración Tributaria, es que lo están centralizando y nos están mandando logística de implementación ya directamente con un proveedor. En este caso también tenemos que registrar o ya salimos de ese esquema de logística para la captura de información en inmuebles. La pregunta es si va a subir sus sitios, Así o sea, es. si usted los registra, la idea será que los registrara, pero finalmente es una decisión institucional. O sea, si el sistema de administración tributaria decide no subir esos sitios, está en todo su derecho. La idea es tener un inventario de todos los sitios conectados y por conectar en Jalisco. Esa es la idea. Entonces, en ese sentido, la política es que en México Conectado se registra todo y se depura la base de datos. Si tiene criterios de elegibilidad, se suben al proyecto, si no, no. Revisando la documentación, no vi directorio ni puntos de contacto. Te pones la presentación. De cualquier manera, les haremos llegar esta presentación, el formulario nuevamente y todos los documentos que les dimos de manera impresa el día de hoy se los vamos a hacer llegar vía correo electrónico. En el registro ustedes anotaron sus correos y sus datos de contacto, se los vamos a hacer llegar a ese correo electrónico. No se los enviamos antes porque no teníamos la certeza de quiénes iban a venir el día de hoy. Vienen más de 2 personas por dependencia, nosotros nada más tenemos los datos de los titulares, pero ya con ese contacto ustedes serían las personas a quienes nos dirigiríamos para todo el tema operativo del proyecto. Entonces, por correo electrónico se manda toda la documentación del día de hoy, incluyendo la presentación. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Ale, ¿con quién nos contactamos para que nosotros, bueno, yo vengo de la CEPAF, mi nombre es Cecilia Hurtado, nosotros somos los técnicos asignados que vamos a hacer en la dependencia enlace del proyecto
con la federación. Entonces nada más la pregunta es, ¿con quién nos contactamos para que nos pasen la lista a los que no acudieron, las dependencias que no acudieron el día de hoy para socializar esta información? Se las hacemos llegar tanto por correo electrónico, los que asistieron como los que hicieron falta. Se los hacemos llegar vía correo electrónico para que ustedes generen las comunicaciones. Si quieren más usuarios, a través de la mesa de ayuda les hacemos llegar el nuevo usuario. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? A ver, ahí atrás. Parecerá obvio, pero quería preguntar si los bienes que se encuentran en procesos de confiscación, vengo de la Secretaría de Gobernación, esos no hay que registrarlos totalmente. Me gustaría aclarar que es confiscación, o sea, los que ustedes sacan. Sí, entre las tareas de la Secretaría a veces llegan bienes que son confiscados, Ajá. pero que generalmente no se les da un uso administrativo, es decir, forman parte del patrimonio de la Secretaría, pero no se les da un uso en sí. Entonces, ¿ese tipo de inmuebles hay que registrarlos o esos quedan fuera del registro? No, yo creo que quedarían fuera del registro porque no son espacios ni edificios públicos. Sí, generalmente son casas. Ajá, sí, entonces no, esos no prestan un servicio. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien, pues entonces agradecemos su presencia. Sabemos que es mucho trabajo. Ya llevamos 14, hasta ustedes son el estado número 14. La ventaja es que estamos en casa y entonces vamos a hacer un muy buen papel en la recolección de la información. Le pediría a las personas que vienen de CEP y de educación tener una pequeña plática ahorita para ponernos de acuerdo. Y pues muchísimas gracias por su atención y por aguantar las 4 horas de capacitación. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias.